Bueno amigos, nuestra costumbre es hora atómica. Buena costumbre. Y cuántica. Gracias por estar en este curso, mini curso, crash course, como dicen en inglés, curso relámpago, aprovechando que nuestros jóvenes científicos más brillantes que están en el extranjero han venido al encuentro científico internacional. El doctor Juan Loredo, que expuso en la plenaria del Encuentro Científico Internacional 2020 de verano, se encuentra con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta introducción? El motivo es que ustedes se den cuenta que la ciencia no es pues una cosa imposible, la investigación, la publicación, tampoco la cooperación internacional, encontrar trabajo en el extranjero, un poco difícil, pero tampoco es imposible. Y para eso invitamos ejemplos vivos, que en este caso es Juan Loredo, que trabaja en la prestigiosa Universidad París Sud, antes se llamaba Universidad OC, París 11, ahora se llama París-Saclay. Sí. Cambia de nombre, pero en el fondo es la Universidad de París. La Universidad de París tiene varios locales, así como en las universidades estatales de Perú, en Lima, tienen diferentes nombres. Allá es por número, pero ahora es por lugar, París-Saclay. Dicho sea de paso, aquí fue el centro en esta universidad donde trabajaron varios premios Nobel y ha dado mucho prestigio a Francia. Y Juan Loredo, además de ello, trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que de acuerdo a Saimago es la institución que más publica en el mundo. A veces le gana a China, Solo a la veces. Academia de China, ahí se compiten. Pero muchas veces se habla de las universidades norteamericanas, etc. Pero el centro que más publica es el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Lo pueden ustedes verificar en el Saimago, ponen por número de publicación, ahí tienen. Y él nos va a hablar justamente de su experiencia. Él es físico egresado de la Católica y quisiera hacerle antes alguna pregunta para un poco entrar en conocimiento de causa. Bueno, te felicito, gracias por estar con nosotros, Juan. Una pregunta fundamental que a veces aquí los jóvenes o los hijos de estos profesionales desean saber. Si yo estoy en una universidad investigando o haciendo posgrado en Perú, ¿cómo es difícil obtener una beca para ir al extranjero? La respuesta fácil y breve es no, no es difícil. Lo que de repente es difícil es saber cómo, pero hacerlo no. Ahora se usa mucho la internet para Sí. tomar contacto, ¿no? En tu caso concreto, ¿cómo fue? Ya, para empezar así. En mi caso, en realidad fue una serie de pasos, claro, y que ahora contaré de a pocos, pero más que nada, a ver, yo me dedico a investigar, ¿verdad? Entonces, al final, la moneda del investigador son las publicaciones. Por eso estamos acá. Entonces, al final, lo que yo terminé haciendo es una serie de actividades que me permitían acercarme más a la investigación, investigar, conocer investigadores, eventualmente ser parte de un proyecto que terminó en una publicación antes de hacer el doctorado. De hecho, cuando estaba en el pregrado, mi primer paper lo tuve en el cuarto año del pregrado, gracias a que lo que es muy importante acá es buscar las conexiones. ¿Quién es la persona que está investigando algo, juntarse, formar un equipo, ser parte de uno ya establecido? Y en mi caso, cuando logramos publicar este paper en aquel entonces, es algo así como que te da una pequeña llave para que abras la siguiente puerta. Y detrás de esa hay otra puerta más grande y así sucesivamente. Las cosas que hice fue, iba investigando, saqué un paper y ese paper lo pude presentar de repente en alguna conferencia pequeña que se iba organizando en Chile en ese entonces, no era tan pequeña, ya estaba yendo a otro país. ¿Cómo llegué allá? Por las conexiones, porque el profesor con el que trabajaba conocía directamente al que estaba organizando la conferencia allá, entonces pues
Me llevaron a dar una pequeña charla y entonces así con una pequeña charla acá, allá vas colocando líneas en el CV que necesitas en el momento de postular a una beca de doctorado. Y al final, igual, cuando tú tienes que recordar, cuando estás postulando una beca de doctorado, el dinero ya está ahí, el dinero ya está presente y lo único que tienes que hacer es convencer a las personas que están dando el dinero que tú eres la persona a quien deben dárselo. Y entonces, en mi caso, y para cualquiera que se quiera dedicar a la investigación, es eso, es sumar líneas y sumar razones para que convenzas a la persona que decide a quién dar el dinero que debe dártelo a ti, en este caso para que hagas el doctorado. Publicar o morir, como dirían los, sí, los científicos allá en publicar, investigar y... Bueno, sobre ese tema, es una introducción. Conocí, dicho se pasa, Juan Loredo en el Encuentro Científico Internacional de París y bueno, me impactó por su manera bastante pedagógica y exuberante de explicar las cosas, bien convincentes. Lo dejo con él para que haga su presentación de introducción a este curso. Bien. Luego también vamos a tener un poco más tarde a otro científico que ha regresado después de estar en Inglaterra, en varios países, ha venido a Perú y dice, y acá en Perú, estando en Perú, ¿puede investigar? Él está produciendo cosas interesantes, me refiero a Carlos Muguruza, no sé si has escuchado, neurofísico, neuroingeniero que utiliza las señales electrónicas para estudiar el cerebro, que desde Perú también está publicando, de modo que gracias y... Sí, muy bien. Listo, gracias Modesto por la invitación, como siempre, un placer asistir a todos estos eventos uno tras otro. Como ya les hemos mencionado, mi nombre es Juan Loredo, ahora soy trabajador postdoctoral, es decir, ya terminé el doctorado hace algunos años, en este centro de investigación, Centro para Nanociencia y Nanotecnología. Estamos en París, o muy cerca a París, uno de los suburbios muy cercanos a París. Y el objetivo de hoy es contarles, y un marco general es darles consejos de cómo investigar. Es contarles mi historia, mi trayectoria personal, cómo un chico de Tumbes llegó a investigar en diferentes centros en el mundo. Bueno, nací en Tumbes, estuve pocos años, estuve 10 años, mi formación de primaria la recibí en Huancayo. Y no fue sino hasta casi terminar el colegio que recién vine a Lima a estudiar en la universidad, en la Católica. Y ahora, después de varios años, a ver si avanza esta cosa. Me encuentro acá. Bueno, esa es una foto en una tarde, un poco despejada, del centro a donde nos hemos mudado. Y en este edificio trabajamos alrededor de unas 300 personas, entre profesores, postdocs y estudiantes. Y una característica particular de este edificio es que en realidad es nuevo, ha sido construido hace un par de años. Cuenta con la sala blanca, es decir, tiene maquinaria bastante compleja para fabricar elementos donde se utilizan, digamos, muchos materiales semiconductores. Con la sala blanca es nueva, así que falta un poco para que esté funcionando completamente, pero una vez que esté funcionando va a ser la sala blanca más grande de Europa. Entonces, en realidad es un centro con bastante capacidad de fabricación. Y el grupo en particular, hay varios grupos que se dedican a diferentes cosas, desde la fabricación de estos materiales semiconductores. ¿Sí? Perdón. ¿Qué sala blanca? Bueno, una sala blanca es no sé si conoces de repente la palabra, es la forma en español de decir clean room. No sé si de repente has escuchado la palabra clean room. Es una sala limpia, es una sala donde el medio ambiente está controlado, por decirlo así. Hay presiones más bajas, es para que no se ensucie. Uno entra con guantes, entra con una vestimenta y hay maquinaria pesada, grande, compleja, que por ejemplo puede ser una máquina de esta altura, de tamaño del cuarto, bueno, de la altura del cuarto. Y todo lo que hace es simplemente tener materiales semiconductores dentro y los mantiene a una cantidad de vacío muy alta. En vez de mantenerlo a esta presión de la atmósfera en la que estamos acostumbrados, es unas casi 1.000 millones de veces menos presión que en la que estamos acostumbrados. Entonces,
todo un maquinón para lograr esas presiones, por ejemplo. Obviamente también hacen más cosas como, por ejemplo, tienen los materiales ahí, las materias primas las evaporan, las dirigen hasta centros específicos donde hay electrodos que controlan la dirección, la velocidad. Son máquinas bien complejas que una de las cosas que logran, por ejemplo, es crecer superficies semiconductoras, una sola superficie atómica a la vez. Es decir, una superficie que tiene el espesor de un solo átomo. Y hay videos que se pueden encontrar en internet que ha sido tomado en nuestro centro, donde se ve que realmente se está creciendo un material, una sola superficie atómica a la vez. Realmente es su grosor es un átomo y crece un plano de átomos y el siguiente uno sobre el otro. Entonces esa clase de cosas se puede fabricar en una sala blanca. Para un montón de aplicaciones que podemos discutir también. Bueno, lo que les quería contar ahora es, este es nuestro grupo, somos alrededor de 20 personas. Acá hay grupos que se dedican a la fabricación de materiales como el que te decía, o también a hacer mediciones para experimentos de óptica cuántica, por ejemplo. Ok, gracias. Experimentos donde se estudia la interacción de la luz y los átomos en su forma más fundamental, por ejemplo. Se trabaja con algunos aparatos yo en particular trabajo con unos aparatos que se llaman quantum dots, puntos cuánticos, que lo que son materiales semiconductores casi sin dimensión. En el sentido, por supuesto tienen dimensión, pero son de tamaño de unas decenas de nanómetros, digamos, pero se les dice que no tienen dimensión porque las propiedades que nos interesan ahí, como por ejemplo los electrones que pueden ser excitados en ellos, no tienen a dónde ir, no pueden escapar. Hay otros materiales que confinan, atrapan el electrón en una superficie. Esos materiales se les conoce como, de repente, materiales de 2D, o en una sola línea, 1D. Pero en este caso, el electrón no tiene a dónde escapar. Ya estoy entrando un poquito más a detalle, de repente no son tantos tips de investigar, pero para contarles que con esa clase de objetos nosotros trabajamos. Esos son los quantum dots. Son una especie de islas para el electrón. El electrón, una vez que se excita ahí, no tiene a dónde escaparse, lo único que puede hacer es desexcitarse y con eso emite una sola partícula de luz a la vez, un solo fotón, no como la luz que vemos acá, que son una cantidad muy grande de fotones, sino uno a la vez. Y es esta clase de fenómenos que nosotros necesitamos para estudiar a lo que nos dedicamos, que es la física cuántica, la óptica cuántica. Doctor, ¿y una aplicación práctica? Sí, claro, hay varias aplicaciones. Una de ellas, justo el otro día en la charla del encuentro científico, les mencionaba cuáles son las aplicaciones de las tecnologías cuánticas que son posibles gracias a estos fenómenos. Tiene aplicaciones en realidad que nos afectan a nosotros en el día a día, desde hacer comunicación segura, comunicación que no te pueda, obviamente, para explicarte cómo, va a tomar varios minutos, pero ¿qué aplicaciones tiene? En lograr comunicación segura, comunicación que no pueda ser hackeada, comunicación cuya seguridad esté garantizada por las leyes mismas de la física cuántica. Eso es una. Otra es en simular procesos que son súper difíciles de computar, de simular en computadores, incluso en supercomputadores, simplemente porque su naturaleza así lo dicta, porque de repente los fenómenos que involucra, qué sé yo, obedecen leyes matemáticas que simplemente son súper difíciles de calcular en computadores normales. Ya, otra aplicación de esto es realizar computadores cuánticos, simuladores cuánticos que simulen estos fenómenos de forma eficiente. Eso es otra aplicación. Y otra en general es algún día construir un computador que funcione con las leyes de la física cuántica, un computador cuántico, en este caso, que esté hecho de luz, con fotones donde la luz hay varios fotones individuales, ¿no? Ni siquiera es luz láser, porque la luz láser es luz bastante coherente, bastante ordenada, pero son muchos fotones. Si tú quieres explotar todas estas propiedades, tienes que irte al mundo en el cual tienes un solo electrón, viendo qué es lo que pasa en un átomo, cómo interacciona con una partícula de luz y más o menos en esta escala es donde se aprecian estos fenómenos con mayor facilidad. Bien. Por favor, si tienen en realidad cualquier pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento. De hecho, prefiero eso. A ver, déjame ver esta diapositiva. Ya, no, todavía no. Bueno, lo que quisiera hacer ahora es de repente contarles, este es el centro donde estoy, lo que hago ahora ya hemos hablado un poco, pero
me gustaría contarles cómo empezó todo esto. Al inicio quizá va a ser una historia personal, pero eso de todas maneras es un ejemplo de varias historias posibles en las cuales que uno puede tomar para eventualmente dedicarse a la investigación. También les comentaré qué historias veo yo, de repente ya no desde el punto de vista de un estudiante, sino de un postdoc que trabaja con estudiantes, entonces trabaja con gente que aún no ha publicado en su vida y tiene que ver un poco la manera de ayudarles para que ellos publiquen. Entonces, primero para contarles mi historia personal es bien breve. Lo que pasó en mi caso fue que cuando estaba más o menos en cuarto año del pregrado, tuve la suerte, bueno, a veces uno se busca la suerte, pero en ese caso digamos que tuve la suerte de trabajar con un profesor, Francisco de Sela, en la Universidad Católica, y él sí se dedicaba a investigación por varios años, ¿no? Él tendrá su propia historia de cómo comenzó a investigar, pero la mía lo involucra a él en ese estado. Y lo que pasó fue que él nos invitó, en realidad, a mí, a un alumno más, un par de alumnos, a que él, siendo teórico, tenía unas ideas y quería poder testearlas en el laboratorio, porque ahí en la universidad hay cierto equipo que uno puede utilizar para poder hacer estos experimentos, que son suficientes para poder poner a prueba las ideas que él tenía. Entonces él, a pesar de ser teórico, pues nos empujó y hizo que nosotros fuéramos al laboratorio, empezamos a preguntar a las personas que estaban ahí, que ya tenían más experiencia, en qué consiste hacer un experimento, qué son las cosas que tengo que tomar en cuenta, cómo alineo, cómo prendo un láser, cómo no quemo las cosas, y también aprendes cómo las quemas y luego sabes cómo no hacerlo otra vez. Pero después de que empezamos a pasar meses en el laboratorio, a mí se me fue claro que me gustaba eso, me gustaba simplemente meterme en el laboratorio y no salir de ahí y estar viendo cómo es que se veía en una mesa óptica lo que antes solo lo veía en el papel. Cuando él me enseñaba física cuántica, por ejemplo, física cuántica 1, entonces yo estaba haciendo cálculos, habían QETs, habían estados por ahí, objetos matemáticos que no tenían forma más que su forma escrita en la hoja de papel. Pero entonces era interesante poder hacer links de, bueno, lo que describo, la función de onda, qué sé yo, se ve así en el laboratorio. Y eso a mí, por lo particular, me cautivó y me hizo seguir más y tratar de aprender más acerca de cómo hacer experimentos. Eventualmente, después de varios meses de haber estado en el laboratorio, obtuvimos resultados y felizmente él ya, como tenía bastante experiencia en lo que es escribir un paper, fue quien se encargó de eso. Entonces, la primera vez que yo tuve un paper, no fue un paper que escribí yo, fue un paper en el cual discutí con mi asesor y fue él quien ya sabía cómo escribir. Ahora podemos hablar un poquito de qué es lo que tengo que saber para escribir un paper yo mismo. Pero por lo menos la primera vez sí recibí bastante ayuda. Mi trabajo fue de ser las manos que movían las láminas de onda que prendían y apagaban el láser, el que hacía el experimento, y su trabajo fue de guiarnos y de enseñarnos y contarnos cómo se estructura un manuscrito, cómo es que escribes tú un paper. En realidad eso fue súper importante para mí porque teniendo una publicación en un journal, en una revista indexada, una revista internacional indexada, me ayudó bastante para luego yo presentar eso en mi CV al momento en el cual yo estaba postulando para obtener una beca de doctorado. Entonces, básicamente, las tres cosas que más le importa al jurado de doctorado, el que va a ver si te da el dinero o no, es si tienes papers, si has ido a conferencias y carta de recomendación en realidad. Yo creo que esas tres cosas son las más importantes. Quizás lo demás no importa tanto, en mi opinión, me puedo equivocar, pero en mi opinión fue así. Inclusive me parece que eso es más importante que las notas que uno haya podido tener, porque también tenemos que entender que cuando uno se va a otro lugar, el sistema cambia por completo. Entonces, lo que acá es un 20 o un 11 no tiene ningún sentido para otras personas en otro lugar. Quizás otras personas están buscando un A, un A+, o lo que sea. Siempre hay una forma de traducir, obviamente, tus notas de acá al sistema de la persona que te recibe. Pero muy aparte de eso, lo que ellos sí han entendido, por ejemplo, es que
cuando uno hace un doctorado, no hay mucha correlación a veces entre, digamos, que alguien haya tenido puros 20 en la uni, que es algo casi imposible, pero por poner un ejemplo, ¿no? No hay mucha correlación entre alguien que ha tenido puros 20 con alguien que se ha convertido en un investigador exitoso. No quiero decir que no ayude. Obviamente ayuda y obviamente si aprendes y sabes cada detalle de las teorías que se te enseña es genial. A lo que voy es que no es un factor determinante. Si es que has tenido, y además en el ejemplo de la uni, o sea, tener un 11 hasta donde entiendo ya es bastante difícil, pero entonces en ese sentido a lo que voy es que las notas en realidad no son un factor que determina. Por supuesto uno siempre mientras más interés tiene, más se aprende y más fácil se le es. Ya, gracias. Se lee poder responder cualquier cosa que te pregunten, pero más que eso, lo que importó para conseguir la beca de doctorado en mi caso fue el paper, las recomendaciones y haber ido a conferencias en otro país, sobre todo en otro país. En ese entonces había ido a alguna en Chile. De hecho, también como Modesto mencionaba, a estas alturas podemos utilizar tanto la tecnología y el Internet. Lo que yo hice fue conseguir una pequeña beca, una oportunidad de ir a una escuela en Italia, en Trieste. Lo que pasa es lo siguiente, en Trieste, este instituto, se llama el Instituto para Física Teórica de Trieste, el ICTP, ellos tienen en realidad la misión de apoyar al investigador joven bebé en países en desarrollo como Perú. Y en realidad eso es lo que hacen. ¿Y cómo apoyan? Financian. Hacen que estudiantes que cualquiera puede escribirles, puede ver el programa online que tienen y tú te comunicas y le dices, a mí me gustaría ir y creo que por estas razones debería ir. Y entonces ellos deciden y en algún momento pues me mandaron un correo diciendo, bien, te vamos a traer. Y entonces ellos se encargaron de pagar lo que era necesario, el pasaje, la estadía, el alimento, lo que fuera necesario, ¿no? Entonces esta clase de cosas existen y de repente no estamos al tanto de ellas. Y lo que sí sirve bastante es que saber dos cosas. Bueno, más que nada hay una cosa principal que hay que recordar, es que no es difícil conseguir esto, solamente que no estamos al tanto de ellas, de las oportunidades que hay. Sí, de todas maneras, saber cuáles son las opciones. Por ejemplo, no me sorprendería que después de esto, si no sabían que existía el ICTP, le manden un correo, averigüen y terminen yendo también a una de esas charlas. Y entonces, A veces dan cursos. sí, es cierto, cursos y workshops y a veces te vas por 2 semanas o 1 semana. Y entonces con estas líneas, ¿no? Cuando yo me presenté al doctorado en Australia, les decía, a ver, yo quiero hacer un doctorado acá, voy a hacerlo en este tema, tengo este paper, he ido a Chile, he ido a Italia, entonces eso les da una idea, les da un mensaje de, a ver, he estado esforzándome, me parece que vale la pena de que ahora sea ustedes quienes inviertan en este programa de doctorado, ¿no? Entonces se trata de eso, más que nada, para eventualmente conseguir un doctorado es meterse lo más que se puede en la investigación, preguntar quién investiga qué, conseguir gente, hacer un equipo con alguien que ya haya investigado para que se te sea más fácil y así vas aprendiendo. Y, a ver, un segundo. Es importante, aprovecho que estás tomando algo, es importante que se vea en la figura que es un equipo de investigación, o sea, no podemos estar solos, ya eso no. Hay que formar equipos para investigar y publicar. Así es. De repente, lo siguiente que les quería comentar, pero aparte de eso también, para no olvidar, tengo acá la serie de preguntas de las cosas que les quiero hablar. Bien, de repente les cuento un poco más de detalles para que se hagan una idea de una forma particular en la que yo conseguí esa beca para irme a hacer el doctorado. Aparte de lo que... Algo que puede ver usted como sugerencia. Sí, claro.
aparte de las cosas, de los detalles que ya les dije, en realidad no fui a ciegas en el sentido de que cuando traté de ir, cuando fui a Italia, sí les escribí a ellos sin que nadie me conozca, sin que yo conozca a nadie. Y afortunadamente se dio de que pude conseguir el financiamiento para ir un par de semanas a la escuela. Pero cuando fui a hacer el doctorado a Australia, en Brisbane, se llama la ciudad, en realidad hubo todo un proceso previo, que la parte final fue presentarle el CV al jurado. Pero antes de eso, hubo una serie de pasos que me llevó hasta conocer al quien iba a ser mi asesor. Entonces yo ya había discutido con quien fue mi asesor y había tenido una entrevista con él. Y entonces al momento en que yo apliqué, ya ellos también sabían que mi asesor sí quería que trabaje con él. Entonces eso ayudó bastante también, porque la universidad ya estaba al tanto de que está todo listo, lo que falta es que se dé el financiamiento, que le den el dinero para que pague el tuition, los cargos de lo que le pagas a la universidad y pues el salario que uno necesita para no tener que preocuparse en de dónde, qué es lo que voy a, o sea, para poder dedicarse solo a investigar y tener ahí tu sueldo para que pagues la casa, para que comas, para que vivas. Antes de eso, inclusive, lo que pasó fue que yo hice ciertos contactos en Italia, gracias a que conseguí esa beca, hice contactos allá, o sea, fui, entendí algunas cosas, no entendí todo porque en ese entonces era un poco complicado de todas maneras para el conocimiento que tenía de momento. Entendí algunas cosas, pero sí me dediqué a hacer networking, digámoslo así. Es decir, cuando se acababan las clases o en el coffee break o en la tarde, en la noche, de repente hasta en un restaurante o en un bar, qué sé yo, conversar con todos los investigadores que en realidad son para el campo, son investigadores súper conocidos en el mundo, conversar con ellos, conversé con un buen profesor que en realidad me ayudó bastante al final a hacer el contacto con quien fue mi asesor. Es un profesor mexicano, se llama Alan Aspuro Busic, está siempre en favor de ayudar a aquel estudiante latino en particular que ve que tiene potencial. Entonces yo hablaba bastante con él. Y así por casi casualidades de la vida, al momento de regresar bueno, en realidad lo conocí a él, no fue en Italia, fue gracias a Italia y terminé en una conferencia en Benasque, que es un pueblo en España, muy cerca al pueblo de Italia. El punto es que estaba en una conferencia con este profesor y casi por suerte terminé sentándome junto a él al momento de salir de la conferencia, de regresar del pueblo donde estábamos en España, hacia Barcelona para que cada uno se vaya a su casa después, casi por suerte, y ahí fue entre una conversación de media hora en el cual le digo, sí, bueno, yo quiero dedicarme a esto, no sé dónde, y justo sucede que él estaba colaborando con una persona bastante conocida en el mundo en óptica cuántica, en fotónica cuántica, y me dice, bueno, yo acabo de colaborar con esta persona, te voy a poner en contacto a ver si hacen buen match. Y en realidad, el mensaje que quiero darles ahora es como momentos tan irrelevantes, tan fortuitos, en realidad pueden significar tanto, porque eso fue lo que definió el resto de mi carrera. Si es que yo no me sentaba con esa persona esa tarde, posiblemente habría hecho un doctorado en algún otro lugar y me habría gustado y habría estado bien, pero de todas maneras lo que definió que fuera Australia en ese momento fue que había estado sentado al lado de esta persona conversando y le había contado mis gustos, las cosas que había aprendido y las cosas que quería aprender. Y así eso terminó decidiendo los siguientes 4 años de mi vida y posiblemente el resto de la misma, porque por eso es que al final llegué a este lugar también, obviamente por las cosas por las que había pasado. Pero nada, eso es un poco de mi historia personal. Hay muchas maneras de hacerla, pero en general, si es que se puede resumir, yo diría que se trata de darse cuenta, como Modesto mencionaba, que todo esto, la ciencia, es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces no se trata de ti o de repente quizás no importa qué tan bueno sea, si es que no estás en contacto con otros, en realidad no te va a ayudar mucho, pero si es que haces lazos con investigadores locales de tu universidad, que de repente conocen otros investigadores de la otra universidad en otro distrito, y ellos conocen a aquellos
de otro país, de otro continente, es haciendo ese networking científico, qué sé yo, que se logra pues ir a donde está la otra persona que ya conociste, hacer una pasantía de investigación en Brasil y eventualmente hacer un doctorado en cualquier lugar del planeta. Y como resumen, de repente les puedo decir que todas estas cosas son posibles para cualquiera, que en realidad no importa mucho las condiciones iniciales de uno, cuáles son tus condiciones iniciales, pero las finales pueden ser las mismas si le dedicas tiempo a eso nada más. Y nada, con eso de repente podría terminar por ahora. A ver, preguntas. Pregunta que les puede ayudar a ustedes para iniciar investigación, salir al extranjero, qué sé yo, cualquiera. ¿Dónde publicaste la primera vez? Mi primer paper fue publicado en una revista que se llama Physical Review A, y es una revista, a ver, si es que una de las cosas que importa en la investigación, también tiene críticas, pero bueno, una de las cosas que hay en la investigación y en las revistas que existen es su factor de impacto. Y esta es una revista que tiene un factor de impacto moderado. Podría ser visto pequeño, depende del punto de vista que tengas y depende de con qué otro journal lo compares. Pero en realidad es una revista bastante seria, es decir, un lugar donde de repente no tiene un gran factor de impacto, un buen número, por darles ejemplos, ¿no? Esta revista tiene un factor de impacto de 3 o algo así. Ahora, hay otra revista en física que se llama Physical Review Letters. Esta revista tiene un factor de impacto de 9. Y Physical Review Letters es un journal, una revista en la cual se han publicado pues grandes descubrimientos, como por ejemplo la primera detección de ondas gravitacionales hace un par de años, que quizás uno de los logros más grandes de la humanidad en todos los tiempos. Esa y muchas otras publicaciones de ese nivel ya tienen un factor de impacto de 9. Ahora, hay otras revistas que pertenecen a la familia de las revistas de Nature, por ejemplo, como mismo Nature o Nature Physics, Nature Photonics y una serie de revistas hermanas, hijas de Nature, que tienen factores de impacto mucho más altos, como 15, 20, 30, hasta 40. Ya hay una serie de factores que tienen un papel acá, que, por ejemplo, cuál es el tema de moda, cuál es el tema donde hay más investigadores, donde van a haber más gente que cite. Entonces hay una serie de otros factores que juegan, que no necesariamente indican o están correlacionados con la calidad de tu publicación. Hay científicos que publican, lo que más les importa es que se sepa lo que han encontrado. A veces las que tienen alto impacto lo hacen tardar, y puede ser que otro presente el trabajo primero. Entonces, dicho sea de paso, también todo es relativo. Hoy en día, por ejemplo, se está mencionando, se está haciendo referencia, citando, se dice, a un científico en un número cuasi exponencial, que él publicó su artículo hace 40 años y nadie le dio bola, pero él pensaba que su trabajo era de valor, que se llama Eto Majorana, de unas teorías que hoy en día podrían explicar la famosa materia oscura. Bueno, en fin, esto de publicación hay que verlo con... Lo importante es publicar en cualquier revista. Podemos decir muchísimos ejemplos. El señor Peter Higgs, que fue el que predijo la famosa partícula de Dios, el bosón de Higgs, no le aceptaron su trabajo, lo rebotaron, lo publicó en otro sitio, pero y con eso sacó premio Nobel. Hay que tener cuidado. Lo importante es publicar y justamente, como dice Juan Carlos, pues no es tan complicado. Hay que rodearse de gente que ya ha publicado. Solo es un poco difícil, pero buscar un profesor, un director conocido, no cometan el error pues, de estar solos, y tampoco cometan el error de buscar un director que nunca ha publicado, porque dice, quiero un director de tesis, cualquiera que está al lado, no. Ahora, menos mal, hay bastante información al respecto. Si ustedes quieren investigar en el tema que les interese,
encuentren en internet qué profesor peruano publica en ese campo y ver, obviamente ahora también se tiene el CONCITEC que tiene información en el DINA, este directorio de investigadores. Ahí ustedes colocan por tema, por disciplina, quién investiga, vean si es que forma parte del famoso, la red nacional, registro nacional de investigadores. Hay dos tipos de investigadores, los que son monje, los que son María Rostorowski. Los más ranqueados son de monje, ver en qué nivel está, en la disciplina que ustedes escogen. O sea que ahora ya no hay, digamos, justificación para no escoger un buen director de tesis. En nuestra época lo hacíamos un poco a ciegas, porque no había publicaciones, no había internet, y bueno, eso a veces tiene su precio. Y claro, ahora es mucho más fácil, y también con ese mismo sistema pueden ver qué investigadores en el mundo están haciendo lo que ustedes están trabajando, ¿no es cierto? Así que... De todas maneras, para de repente completar en la pregunta de la primera publicación, solo para comentarles, al final sí es posible publicar en cualquier revista, inclusive en estas de las que les comentaba, en Nature o alguna revista de la familia Nature. Acá este slide tengo ese ejemplo. El primer paper que tuve fue en Physical Review A, tiene un impact factor de 3, pero sí es posible publicar casi en cualquier revista, ¿no? Acá hay una serie, bueno, acá por ejemplo hay 4 publicaciones en las que les mencionaba de Physical Review Letters, que es en realidad un journal de bastante prestigio para los físicos, donde de repente publican ahí sin que les importe mucho lo que está de moda, o más que lo que más les importa es qué tan bonito es desde el punto de vista físico. Pero hay otra serie de journals que sí tienen factores de impacto bastante grandes, más de 30, 35, 40, qué sé yo, como Nature Photonics, por ejemplo, y acá hay un par de publicaciones, una del año pasado, y mi mensaje con este slide es que cualquiera de nosotros puede terminar publicando en cualquiera de estas revistas. Al final uno de repente termina escogiendo, tiene un paper y dice, bueno, ahora me parece que me gustaría que salga publicado acá. Entonces, sí podemos ser nosotros los que al final escojamos dónde terminamos publicando. No es tan difícil a la larga, es cuestión de hacerlo varias veces hasta que se vuelve más fácil y más común y hacerlo. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna orientación por Perdón. No lo he escuchado, no sé si lo has mencionado. ¿En la elección de tu tema era una curiosidad tuya o ya habías más o menos tenido una idea? Y sin que eso ya se hablaba mucho, había varios científicos que trataban el tema o eran pocos los que... Ya, buena pregunta. A ver, y la respuesta también ha evolucionado un poco dependiendo de en qué momento me encontraba. Por ejemplo, para hacer el doctorado, lo que yo sabía era el tema en general. Yo me quería dedicar a hacer experimentos de fotónica cuántica. Es decir, me quería meter al laboratorio y utilizar aparatos que puedan emitir un solo fotón a la vez y divertirme con eso. Ahora, el tema específico, y acá en realidad esta es la segunda parte de la respuesta, también tiene 2 partes. La primera es, el tema específico sí fue escogido por mi asesor, quien tenía más idea de lo que qué está investigando él, qué quiere lograr, y justo lo que tú has dicho, cuántas personas hay en el mundo, qué es lo siguiente que se necesita en este campo de investigación. Pero, y la segunda parte es que esto en realidad es algo que cambió en el tiempo, y al final lo que realmente yo terminé haciendo con la tesis de mi doctorado no fue lo planeado. Sin embargo, fue mejor que lo que planeamos en el sentido de que todos estuvimos felices con eso. Siempre hay una idea de qué es lo que quieres hacer, pero como es investigación, nunca sabes lo que estás por ver cuando des la siguiente vuelta a la esquina, y eso fue lo que pasó. Nosotros íbamos avanzando y entonces queremos averiguar un poco más de esto, pero en realidad no nos habíamos dado cuenta que acá hay algo que nadie sabe y que nos parece hasta más interesante, y terminamos investigándolo. Entonces, la capacidad de poder adaptarse en el momento de investigar y de cambiar es vital. Al final fue eso, hay intenciones iniciales, pero el producto final, y sobre todo se disfruta más cuando es desconocido, solamente te enteras cuando acaba de pasar, pero a veces no lo puedes prever mucho.
más o menos así. ¿Cuánto es el tiempo promedio que uno debe invertir para hacer un paper más o menos decente? Si es la primera vez que lo hace. Ya. Tanto en el nivel de doctorado o de maestría. ¿Es posible hacerlo? ¿Tener ese ejercicio para que sea más fácil? Pues, sí, y también, es decir, los casos posibles que te llevan a un paper por primera vez son tan variados porque puede depender mucho del lugar donde lo haces. Por ejemplo, si es que estás en un laboratorio ya establecido, donde lo único que haces, y no es por quitar mérito, pero a veces sí es lo único que tienes que hacer y lo único que es necesario para conseguir un paper es entrar y verte, ya estás inmerso en todo lo que está pasando y a veces las cosas medio que pasan automáticamente y puede ser que los resultados, justo llegas en buen momento y los resultados estaban ahí y se te fue más fácil sacar un paper que de repente hasta termina siendo primer autor. Esa es una forma de hacerlo, pero otra es de repente algo más relevante para la realidad local en el sentido de que tenemos que hacer más trabajo para conseguir una publicación porque no tenemos un laboratorio completamente funcionando y ya establecido con décadas, por ejemplo. Si me preguntas cuánto tiempo toma, lo que te puedo decir es cuánto tiempo me tomó y en mi caso fue alrededor, me imagino yo, de un año desde que hablé con el profesor y me invitó a ser parte de esto hasta que estaba perdido en el laboratorio y no sabía cómo funcionaba nada y fui averiguando un objeto a la vez hasta tomar la data y tener listo el paper que se ha enviado a una revista. Pero en realidad puede ser más que esto, bueno, eso fue la primera vez para mí, puede ser más que esto porque luego viene el tiempo de cuánto tiempo se demora en la revista en ser revisado por los árbitros. Entonces, esto sí es algo que puede variar bastante. Hay revistas que tienen como intención publicar hasta en 90 días, como Óptica, esta de acá. Esa es su intención y a veces lo logra. Hay otras revistas que sí se pueden demorar un año, entonces puede variar mucho, pero por lo menos tener todo el proceso hasta que el paper ha sido enviado, puede ser un año, puede ser menos, dependiendo de las condiciones locales. Bueno, muchas gracias. Sí.